Voy a invitar a los participantes en el próximo panel. Carolina Cadeiro de la CNIC, por favor, vayan tomando asiento. Mientras tanto, les pido que pongan el QR en la pantalla. Acuérdense que bajando la aplicación pueden mandarme preguntas. Yo voy a moderar esta sesión, que me van a llegar a mí a la tablet para los que les interese. Nico Echanis de Altermundi, por favor. Agustín Garzón de ENACOM. Mauricio Agudelo de CAF, Pablo Bello de ASIET, David Meltzer de Global Visa Forum. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos a esta hora a pesar del eclipse. Para que sepan, después de esta sesión hay un cóctel ofrecido por el gobierno argentino. Nos van a esperar para destapar las botellas. Y después del cóctel va a haber buses para los, ¿dónde quieras? Para los 3 hoteles de la organización, así que pueden quedarse tranquilos con nosotros, que va a estar muy interesante esto. ¿Sigo con este? Buenísimo. Bueno, muchas gracias primero a todos los panelistas. En algunas conversaciones previas estuvimos hablando de esto de qué es lo que falta. Los que estamos hace muchos años en el sector, y veo muchas caras que hace muchos años están en el sector, sabemos que la intención de conectar a todos los ciudadanos de nuestros territorios todavía no se ha dado por distintos motivos, y en la búsqueda de soluciones estamos todos. Entonces vamos a compartir un poco las experiencias de cada uno, y tenemos un rango bien amplio de participantes y de propuestas que nos pueden ir contando un poco cómo hacemos para resolver el acceso que falta. Yo en conversaciones iniciales les había propuesto que hablemos esencialmente de redes comunitarias, porque me da la sensación que las redes comunitarias hoy son lo que en algún momento fueron las cooperativas en Argentina. Son organizaciones que se dan casi, no diría espontáneamente, pero sí entre la comunidad a la que no ha recibido todavía acceso, y que se organiza a sí misma para brindárselo y para conectarse con el resto del mundo, que se ha encargado de darse acceso con otras soluciones. Entonces, si me permiten, voy a empezar justamente por un representante de las redes comunitarias para que nos cuente un poco su experiencia. Es un desarrollador de red comunitaria, Nicolás, en Altermundi, y que nos cuente un poco cuál es la impresión, por qué ese modelo no se replica en todos los espacios, o sea, por qué no se multiplican las redes comunitarias en la región como una respuesta en aquellos lugares a donde todavía no ha llegado el acceso. Bueno, yo creo que de haber participado ya bastantes años en este tipo de foros y ver que de a poquito el tema de redes comunitarias se ha ido instalando como una alternativa que está ahí, una alternativa posible, donde habemos ejemplos en distintos lugares del mundo de modelos de red comunitaria que han tenido éxito, que ya llevan años de funcionamiento, que han sido replicados en sus regiones, como Rizomática en México, Guifinet en Cataluña, nosotros Altermundi aquí en Córdoba, más en el sur. Pero así todo, en realidad no está aún habiendo ni políticas de Estado que vayan directo a trabajar con las redes comunitarias, tomar la decisión de que hay que ayudar a que eso ocurra. ¿Por qué? Porque las redes comunitarias, como decías, no son completamente espontáneas, no es que va a salir una red comunitaria en cada lugar donde hace falta. La comunidad de ese lugar tiene que saber que existe esa alternativa, ¿no? Y en realidad, en la mayoría de los casos, una comunidad desconectada en el interior, un pueblo pequeño o un barrio popular en alguna urbe grande del país o del continente, no están muy al tanto de que existe la alternativa de construir su propia infraestructura, ¿no?
Entonces, ahí tiene que haber un trabajo activo. Si no hay un trabajo activo de que se enteren de que existe esta alternativa, bueno, van a quedarse esperando a que llegue el mercado. Y lo que pasa es que el mercado, en realidad, les pasa por al lado, o les pasa por encima, literalmente en muchos casos, ¿no? O sea, hay un montón de pueblos en el interior donde pasan fibras, inclusive por el propio pueblo, pero no hay forma de conectar ese pueblo con esa fibra. ¿Por qué? No se previó conectar a ese pueblo, porque no se considera que vaya a ser rentable, ¿no? Entonces, hay varias patas ahí que podríamos trabajar como estímulo. Yo me anoté algunas. Una es esto de entender que no queremos crear ciudadanos digitales de segunda categoría. Ponernos de acuerdo en eso. A mí me encantaría que nos pudiéramos poner de acuerdo en eso. Que la gente que hoy es población desconectada, llegarles con el móvil no es convertirlos en ciudadanos de primera categoría de Internet. Llegarles con un punto de acceso público en una plaza tampoco es convertirlos en ciudadanos de primera categoría de Internet. Yo le hago la pregunta al público. ¿Quién de los que estamos hoy acá en la sala no tenemos conexión de banda ancha en nuestra casa? Bueno, suele ocurrir, ¿no?, que en realidad todos los que hablamos de estos temas tenemos conexión de banda ancha en nuestra casa y no se nos ocurriría que nuestra única conectividad sea en una plaza o que nuestra única conectividad sea móvil, ¿sí? Porque eso no nos serviría para todo el uso que le damos a Internet, ni para trabajar, ni para entretenernos, etc. Ese es un primer punto muy importante. Y ahí las redes comunitarias traen una perspectiva que es desde abajo, la perspectiva que nosotros llamamos de co-creación de Internet, el despliegue de redes de primera milla, ¿no? Las redes que arrancan en la casa de esa gente que está desconectada, que construyen esos pedacitos de infraestructura, que después van a necesitar conectarse al resto de Internet. Eso ya son pedacitos de Internet, ¿no? Entonces, apuntar a estimular que esas redes puedan crecer. Y hay algunos estímulos que serían muy fáciles, algunos que serían directamente gratis y que necesitamos decisión política. Por ejemplo, un pasito muy simple sería que los programas estatales que tenemos que brindan conectividad en establecimientos educativos públicos o en plazas y espacios públicos, que hay varios de estos, provinciales, municipales, nacionales, tuvieran como política estimular que las comunidades donde se brinda esa conectividad por sí mismas extiendan la cobertura de esas redes hacia los hogares. ¿Y por qué eso es gratis? Porque ese ancho de banda ya se paga, el despliegue para llegar a ese punto ya se hizo, ya sea satelital o por el medio que sea, ya se hizo. El ancho de banda ya se paga, pero tanto las entidades públicas, las escuelas, etcétera, desde cierto horario, desde las 5 o 6 de la tarde como mucho, ya están cerradas y todo ese ancho de banda que estamos pagando como nación, en realidad no se está utilizando, es 100% ocioso y perfectamente se podría utilizar desde las casas de las personas. Otro punto interesante sería trabajar en el peering de las redes comunitarias con las redes estatales. Las redes estatales, digo este último, las redes estatales, de nuevo, tanto nacionales como provinciales, municipales, muchas veces tienen dificultad para imaginar lo que llaman la última milla. ¿Cómo llegar a esos lugarcitos pequeños? Despliegan miles de kilómetros de redes de fibra, pero luego llegar a la casa de las personas se hace muy difícil y muy costoso. Entonces, un acuerdo entre el despliegue de una red comunitaria de primera milla y estas redes estatales sería beneficioso para las dos partes. Buenísimo. No, y te iba a decir que le demos la palabra a Agustín, que ya que hiciste un poco hincapié en el tema de políticas estatales y políticas públicas. Lo tenemos a Agustín, hemos estado viendo hoy a la mañana todo el trabajo que está haciendo
el gobierno con la empresa estatal y un poco, bueno, con este planteo de Nicolás Agustín y con esta historia de tomar la empresa estatal como herramienta en vez quizás de subsidiar demanda, que por ahí sería un poco la propuesta de Nicolás, o eventualmente subsidiar la oferta también, que es otra alternativa que se puede barajar. Quería que nos compartieras un poco la opinión de NACOM, del gobierno. Quería primero ir un paso un poquito más atrás, para después te contesto puntualmente eso, para ver un poco a ver cómo lo vemos desde el gobierno, ¿no? Nosotros lo que vemos en la Argentina hoy es que vos tenés gran parte, cerca del 70-80%, un poco más, con infraestructura pasada, pero vos no podés conectar al 15% final de los hogares con la misma forma que conectaste al otro 80%. Entonces ahí necesitas planes específicos, porque son lugares que muchos no son negocio, como decía Nicolás. Entonces tenés que tener, de algún modo, la apertura para buscar nuevas formas. Y en ese sentido quería contar algunos puntos que son nuestros principales formas de trabajar estos lugares más desconectados y que además, digo, la importancia ya no vale la pena, digo, contarlo porque es obvia, pero entonces tiene que haber inversión pública, regulaciones y este tipo de respuestas. Nosotros, por un lado, estamos volcando fuertemente Fondo del Servicio Universal a NRs para cooperativas y pymes. Después estamos dando créditos con tasa subsidiada para localidades de menos de 50.000 habitantes. También recientemente pusimos la banda de 450, que ya se habló bastante en los paneles que hubo durante el día, para conectividad rural. Eso también, hay mucho interés del mercado y estamos avanzando muy bien. Por otro lado, sacamos una licencia gratuita para redes comunitarias en localidades menores a 5.000 habitantes, que eso también creemos que es una solución posible y que hay que fomentar. Y por otro lado, eso en términos de distribución minorista. En distribución mayorista, la inversión principal de Servicio Universal fue en la red federal de fibra óptica, que es una red troncal de 30.000 kilómetros, y eso por un lado, que ya está en su gran mayoría iluminada, que llega a 1.300 localidades, que si bien en algunos lugares se superpone con la fibra mayorista de las privadas, llega a lugares donde la infraestructura privada no llegaba, ¿no? Que eso es el valor principal que tiene la REFEFO. Y finalmente, ahora estamos avanzando con otro programa nuevo para que las empresas provinciales, las APEM provinciales, también puedan ramificar aún más los troncales, la fibra troncal de ARSAT, para llegar a localidades que por ahí con poca inversión, pero tomando toda una ruta, le puede llegar a muchos pueblos, y eso lo queremos hacer a través de las empresas provinciales públicas, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo principal que estamos haciendo desde el gobierno. Bueno, muy bien. El resto del panel, no sé si lo habrán notado, pero tenemos dos asociaciones de empresas privadas, ASIET y el Global Visit Forum, y dos entidades que han trabajado en dar apoyo, en particular a las redes comunitarias, pero con el objetivo también de conectar a los desconectados. Entonces, yo voy a pasar primero a las empresas para tener bien el contrapunto de lo que se propone desde las redes comunitarias, desde el gobierno, para ver cuáles son un poco las respuestas que tienen a este tema pendiente. Y después paso a las entidades, al Banco de Desarrollo y a la CNIC, que también trabaja con proyectos asociados a dar apoyo a las redes. Pero Pablo, si querés tomar la palabra y contar un poco cuál es la experiencia o el punto de vista de ASIET y del sector privado. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Algo conversamos previamente, Sergio, respecto de cómo abordar esta conversación, ¿no? Que es una conversación sin duda muy relevante y algunas reflexiones en tal sentido. Yo soy economista y seguramente por deformación profesional soy muy contrario a confundir los instrumentos con los objetivos, ¿no?
Yo creo que el objetivo compartido por todos, la meta compartida por todos es lograr el cierre de la brecha digital, que todos los latinoamericanos estén conectados a Internet. Ese es el objetivo final, ¿no? La forma de lograr la consecución de ese objetivo, o las formas, son efectivamente sujeto de análisis, de discusión, y hay argumentos de diversa naturaleza en favor de distintos instrumentos, y lo más, seguramente, y es lo que yo creo yo al menos, es que se requieren soluciones de diversa naturaleza, ¿no? Soluciones distintas y complementarias. Un elemento importantísimo a tener presente: si la conversación es sobre cómo cerrar la brecha digital, lo primero que hay que decir es que la industria de las telecomunicaciones es la que más ha hecho, por lejos, en los últimos 10 años, por avanzar al objetivo del cierre de la brecha, con distancia, ¿no? O sea, lo que ha avanzado América Latina en términos de aumento de cobertura, en términos de aumento de oferta, en términos de acceso final, de conectividad, es notable, ¿ah? O sea, los indicadores dan cuenta de una tendencia sin duda muy positiva. ¿Que estamos contentos con lo que hemos logrado? Sí. ¿Satisfechos? No, porque evidentemente falta, ¿no? El 45% de los latinoamericanos no está conectado a Internet, y eso es un problema serio que tenemos que resolver con sentido de urgencia. Entonces, lo primero es, y creo que ahí hay una tarea pendiente, y yo creo y invito a la CAF a que trabajemos juntos en eso, es hacer una caracterización adecuada en profundidad de la brecha digital. No la hay. No tenemos una adecuada comprensión de la brecha digital en términos de análisis fino, en términos de números, en términos de entender realmente dónde está, cuáles son los drivers y cuáles son las razones. Lo que sí sabemos es que la mayor parte de la brecha digital no es por un problema de ausencia de oferta. No es por un problema de ausencia de oferta. ¿Ah? Más del 85% de los latinoamericanos tienen oferta de conectividad, pero solamente un 55% están conectados. Es decir, hay un espacio muy grande para avanzar hacia el cierre de la brecha que no pasa por el problema de la cobertura. ¿Ah? Es un primer elemento a tener presente. El principal factor que tiene a los latinoamericanos sin acceder a Internet, los que no acceden a Internet, es fundamentalmente restricción socioeconómica, y no capacidad de pago, ¿ah? Y es a lo mejor poco interés o desconocimiento de las oportunidades que brinda la conectividad, que es un tema no menor, ¿ah? Cómo la oferta de valor o la percepción de oferta de valor vinculada a la conectividad se hace realidad y se transforma en demanda, ¿no? Pero fundamentalmente tiene que ver con la capacidad de pago, porque vivimos en un continente desigual. O sea, la desigualdad del ingreso y la pobreza es la principal causa de la brecha digital. No es un problema de oferta, sino que es un problema de capacidad de pago. Dicho eso, evidentemente hay un desafío de cobertura. Dicho eso, evidentemente hay un 15%, un 10%, va cambiando de país a país, de población que vive en zonas donde no hay cobertura. Y evidentemente la oferta satelital allí tiene un rol clave. En realidad la cobertura es 100%, ¿no? Y ya seguramente mi colega lo dirá, pero bueno, si uno lo piensa en las tecnologías móviles o fijas tradicionales, pues bueno, 90% o 85% de la población está cubierta y ahí hay una tarea pendiente. La pregunta en ese contexto es cómo se diseñan instrumentos o cómo se encuentran soluciones innovadoras, adecuadas, heterodoxas si se quiere, para alcanzar ese, ojalá, 100% de cobertura poblacional, ¿no? Que no garantiza el cierre de la brecha, porque que haya, insisto, que haya oferta no significa que las familias puedan contratar, digamos, ¿no? Y en ese contexto, una reflexión que a mí me parece que es central desde la mirada de la industria de las telecomunicaciones, sin duda, es el concepto de complementariedad, ¿no? Lo que se haga con modelos heterodoxos tiene que ser complementario al funcionamiento del mercado, que, insisto, ha sido el principal driver, el principal factor de avance de cierre de brecha en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, acá hay riesgos evidentes en que los instrumentos que se apliquen puedan generar efectos que se llaman crowding out, efectos de desplazamiento, ¿no? Y que terminen perjudicando o que al menos no generen soluciones que en el sentido de complementariedad contribuyan realmente al cierre de la brecha.
Y un aspecto que es central, y ahí puedo parar, es el de la neutralidad regulatoria. A mí me parece una mala política pública aquella que establece modelos de exención para un tipo de instrumento en particular. Eso no significa que no puedan haber modelos de exención. Uno podría pensar perfectamente en políticas que favorezcan la asociatividad, la vinculación entre las empresas de telecomunicaciones y las comunidades. Internet para Todos se ha presentado en la otra sala, es una iniciativa en la cual está la CAF, está Telefónica, está Facebook, está el BIT, y es una iniciativa de complementariedad entre lo comunitario y las empresas de telecomunicaciones. Uno puede pensar en exenciones, en facilitar el acceso al espectro, en exenciones regulatorias respecto del despliegue, en reducir los costos fiscales de las tasas y los impuestos para localidades de menos de 5.000 personas, por ejemplo, o de 10.000 personas. Pero lo que funciona, creo yo, es que esas regulaciones o esas exenciones o esas características particulares sean horizontales, sean válidas para organizaciones sin fines de lucro, para empresas de telecomunicaciones, para entidades comunitarias o para cualquiera que esté interesado en invertir y en desarrollar proyectos en esos ámbitos, ¿no? Entonces, en la medida que uno establezca instrumentos, insisto, heterodoxos, autos de box, pero que sean pro mercado, que favorezcan la expansión del mercado y que lo complementen y que favorezcan esa complementariedad con instrumentos específicos, creo que es posible pensar en avanzar más rápido, que es lo que necesitamos. Facebook daba ayer un dato que es sumamente preocupante. En el último año no hemos logrado reducir la brecha. La brecha se está estancando. Estamos llegando a la zona dura de la brecha. Y por lo tanto es necesario pensar en soluciones distintas, innovadoras, creativas, pero creo yo que debemos hacer eso y termino con esta lógica de neutralidad. No con políticas en favor de un instrumento, sino con políticas en favor de una meta, de un objetivo, de un logro compartido que es el cierre de la brecha. Bueno, gracias. Seguramente vamos a tener respuestas a tu intervención, pero le doy la palabra a David, porque definitivamente la cobertura territorial con el satélite está resuelta. Entonces, conocer un poco cuál es la visión de ese cierre de brecha digital un poco que se plantea en esta sesión. So I agree. Estoy de acuerdo con el hablante anterior. Aquí tiene que ver menos con el acceso y más con la posibilidad de pago. Las barreras que produjeron esta división digital que existe en las Américas, millones de personas en Latinoamérica y el Caribe, no estoy ni siquiera hablando de la banda ancha, sino de Internet. Esas personas tienen acceso a la tecnología, la industria del satélite que representa mi industria, sí que ve este problema. ¿Por qué no están conectados a los satélites? El primer orador aquí habló de un pueblo que tiene fibra, pero no tienen acceso. Muchas veces tiene que ver con la imposibilidad de pagar. Tal vez no lo consideren relevante, puede ser vinculado con la cultura. Algunas de las comunidades no quieren por su cultura estar conectados, pero cuando tiene que ver con el acceso, los satélites sí que están disponibles. Quiero hablar sobre un modelo que ha sido muy exitoso y al hacer el acceso a los satélites posible, que a comunidades que antes no habían tenido acceso. Quiero hablar sobre programas en las Américas, uno muy exitoso en México y otro en Brasil, y son estos puntos calientes de acceso a Wi-Fi. Tal vez el acceso a Internet es posible en algún mercado principal. La comunidad puede comprarlo con anticipación, como prepago. En algunos lugares, como en Brasil o en México, unas universidades lo proveen gratuitamente. En México hay un ejemplo en el que la conectividad, no la banda ancha, se puede comprar durante 1 hora
por el precio de 16 centavos o un 0.6 dólares. Y es lo que suele suceder en las comunidades rurales. La conectividad de banda ancha es posible en Estados Unidos, tal vez un poco más caro de $1. Entonces, se asume de una manera positiva la posibilidad de proveer conectividad. Y claro que sí, es un problema si uno no puede hacer posible la conectividad, incluso cuando existen los satélites e incluso cuando los precios se están reduciendo a lo que estamos hablando, 16 centavos, un dólar para la conectividad de banda ancha. Creo que es importante que nos demos cuenta de que hay comunidades urbanas que no tienen acceso por el tema de los precios. Entonces, muchos millones del mundo en las Américas viven en ciudades y son los más pobres de la comunidad que no pueden pagar por la conectividad. Si, como una industria satelital y otras industrias, si podemos reducir los precios al punto en el cual la comunidad lo pueda pagar, al menos por una hora, creo que, como hemos visto en otros paneles, en cuanto al PBI, en cuanto a cómo tiene una relación con el desarrollo económico. Entonces, sí, creo que el satélite es una tecnología que aborda el tema del acceso. Cada vez es una tecnología que aborda el tema de los precios, por ejemplo, los ejemplos de México y Brasil, en donde muchas personas tienen acceso a este recurso, y lo mismo estos lugares hotspots de alrededor del mundo que son muy populares en Rusia, por ejemplo, en Indonesia. Uno puede con los satélites abordar el tema del acceso de una manera que sea pagable, que se pueda pagar para comunidades muy diversas, y no hay solamente una solución, para citar las palabras que vinieron antes de mí, pero creo que el satélite es una solución que aborda este problema y el tema de los costos. Gracias. Y ahora pasamos a dos entidades que están dando apoyo, inclusive financiero, a alguna de estas soluciones. En el caso del ACNIC y el programa FRIDA, a las redes comunitarias en particular. Carolina, si nos contás un poco cómo están trabajando con eso. No. Ahora sí. Bueno, gracias, Sergio, y buenas tardes. Bueno, para empezar y para dar un poco de contexto, me gustaría hacer un breve comentario sobre cómo trabajamos el tema de redes comunitarias desde el ACNIC. El ACNIC es el Registro de Direcciones de Internet de América Latina y el Caribe. Es básicamente la entidad encargada de gestionar recursos numéricos de Internet para la región, direcciones IP y ACNs. Y bueno, como organización tenemos un compromiso con fomentar el desarrollo de Internet en la región, y esto hace que los esfuerzos por conectar a los desconectados sean un área de particular interés para la organización. Como decías recién, Sergio, el principal canal a través del cual nosotros canalizamos, valga la redundancia, nuestro apoyo a las redes comunitarias es el programa FRIDA, que es un fondo para la innovación digital. Básicamente FRIDA es un fondo de pequeñas subvenciones que nos permite apoyar iniciativas semilla, y bueno, dada la naturaleza de las redes comunitarias, su escala local, su componente innovación y bueno, también su enfoque, digamos, en llevar conectividad a comunidades desatendidas, hizo que bueno, fueran compatibles con el foco del programa y un área en la que estamos trabajando activamente. La primera red que nosotros apoyamos fue en 2015, Altermundi, nuestro colega aquí, Nicolás Echanis, y bueno, desde entonces también hemos apoyado a la red Atalaya Sur, que es una red comunitaria urbana que atiende la Villa 20 de Ciudad de Buenos Aires, y bueno, también tiene iniciativas en el norte de Argentina, y actualmente nos encontramos apoyando el montado de dos redes en Bahía y Piauí, en Brasil, a través de
organización Artículo 19, y estamos apoyando esfuerzos de Colnodo en Colombia, montando una red inalámbrica en el municipio de Maní, en el departamento de Casanare, y también estamos apoyando el proceso de estructuración de propuestas normativas para redes de telecomunicaciones rurales y comunitarias en Colombia, también con los colegas de Colnodo. Para nosotros, y digamos desde una perspectiva de innovación, que es un poco el foco de programa Frida, y en este ejercicio, digamos, de pensar alternativas a la conectividad, digamos, para nosotros las redes comunitarias vienen a plantear, digamos, un paradigma distinto. La realidad, digamos, lo veníamos citando, distintas cifras, es que, digamos, más de un tercio de la población de América Latina y el Caribe no está conectada a Internet. Esto, bueno, principalmente, también como se ha dicho bastante en los paneles de hoy y de ayer, principalmente en áreas rurales y de difícil acceso, digamos, en las cuales para los operadores no es rentable y tiene sentido que no lo sea llevar conectividad. Y si bien, digamos, nosotros entendemos que digamos, hay muchos esfuerzos que se pueden hacer y se están haciendo desde el sector privado, empresas públicas, entes de gobierno también, para, digamos, contribuir a ir cerrando esta brecha, también nos parece lógico que desde las comunidades desatendidas que quieren ejercer el derecho a la comunicación, que quieren acceder a los beneficios que implica básicamente estar conectado, bueno, que desde esas comunidades surjan iniciativas de montado comunitario y autogestión de redes, como bueno, es el caso de Altermundi, ¿no? Entonces, digamos, la innovación, digamos, que aportan las redes comunitarias, principalmente en nuestra visión, tiene que ver con esto de dar respuesta al desafío de conectividad que tenemos en la región, pero las redes también innovan en un montón de otros frentes. Justo ayer, si no me equivoco, en el panel de Espectro con Impacto Social, la colega Carla Prudencio de la Asociación Civil Redes México nos decía que las redes comunitarias eran un círculo virtuoso, ¿no? Porque básicamente, digamos, nosotros lo que vemos es que las redes comunitarias vienen a aportar, digamos, modelos alternativos donde hay una apropiación de la tecnología por parte de las comunidades, digamos, donde no se está esperando la respuesta, sino que las comunidades se relacionan más activamente con la tecnología, lo de la co-creación de Internet que decía Nicolás, donde también, digamos, se trabaja el tema de contenidos locales y relevantes para estos nuevos usuarios de Internet, que también es un desafío importante atender, y lo que no es menor también donde se introducen o se piensan modelos de negocio o quizás modelos de sustentabilidad, podríamos decir, que por ahí no están netamente asociados a una lógica de mercado, pero que funcionan y que hoy están dando respuesta a una necesidad insatisfecha. Para reflexionar un poco sobre el tema de asequibilidad, justo habíamos conversado con Nicolás cuánto pagan en La Quintana, que es una de las localidades con las que ha trabajado Altermundi para llevar conectividad, y él me decía que pagan 100 pesos por mes, que eso es básicamente un poquito menos de $2 para tener conectividad el mes completo. Entonces, digamos, bueno, asequibilidad, digamos, en términos de llevar los precios, digamos, bajar los precios para que sean accesibles, bueno, es realmente un desafío, digamos, los montos que la hacen accesible por ahí son más bajos de los que nos imaginamos, ¿verdad? Quisiera cerrar, digamos, o agregar un comentario adicional en términos de, digamos, desafíos que desde Frida también vemos que están enfrentando, digamos, o se están trabajando desde el movimiento de redes comunitarias, y es quizás esta pregunta de si las redes comunitarias representan una solución que puede dar una respuesta a escala al desafío de la conectividad y quizás salir de, digamos, de experiencias anecdóticas aquí y allá, quizás relacionado a la pregunta, Sergio, que le habéis hecho a Nicolás al principio del panel. Y bueno, en este frente, digamos, nosotros vemos que las redes comunitarias están trabajando mucho, están trabajando en desarrollo de tecnologías, contenidos locales, siguen puliendo sus modelos de sustentabilidad, pero sin duda lo que nosotros entendemos un principal desafío que están enfrentando es el tema de regulación normativa, que básicamente les permita dejar de operar en la informalidad y lograr, digamos, modelos de sustentabilidad que bueno, les permita perdurar en el tiempo. En este frente creo que bueno, estamos viendo cambios. Altermundi, por ejemplo, bueno, recibió su licencia, es lo que comentabas también, el colega de NACOM, recibió su licencia como operador sin fines sociales. Después también, bueno, ayer Luis Otati en los paneles de la mañana también, desde la CETIC nos hablaban de las bandas de uso compartido, la banda de 450 MHz. También Carla Prudencio ayer nos habló, por ejemplo, del otorgamiento de licencias sociales.
Entonces, bueno, estamos viendo ciertos avances, queda mucho detalle por pulir todavía, pero bueno, el tema de regulación y normativa sigue siendo, en nuestra visión, un desafío para las redes. Gracias, Carolina, y el referee acá es Agustín. Seguro que el tema de las políticas públicas es el gran desafío, porque es conjugar todos los intereses. Mauricio, justo se repite el tema de la sustentabilidad, y me imagino que para el banco, a la hora de apoyar proyectos de cierre de brecha, el tema ese tiene que estar siempre presente, pero contanos un poco la experiencia del banco con los distintos modelos. Gracias, Sergio. Bueno, y creo que el compromiso de nosotros con el cierre de la brecha digital y con este tipo de modelos disruptivos es ciertamente importante, ¿no? En el otro panel están presentando un modelo que nosotros venimos apoyando desde hace un poco más de un año en su estructuración financiera, que es Internet para Todos, que justamente, si uno mira la brecha de conectividad en Perú es un país que tiene cerca de 30 millones de personas, ¿cierto? Y con este modelo, Internet para Todos, estaremos llegando a cubrir cerca de 6 millones de personas en 30.000 centros poblados. Perú tiene más o menos 100.000 centros poblados, con lo cual siempre el tema de pensar y repensar este tipo de aproximación a la brecha digital con modelos diferentes a lo tradicional es importante. Yo me quedo también con una cifra que mencionaba ayer Facebook y que me pareció interesante, y es que el costo del megabit móvil como porcentaje de los ingresos de la población viene creciendo, y eso me parece un desafío importante cuando uno habla de 280 millones de personas que no tienen acceso a Internet. Me quedo también con lo que mencionaba y voy ligando un poco los puntos que mencionaba Sergio al principio, y es ese modelo de cooperativas, ¿no? Cuando uno piensa, básicamente todos los gobiernos de la región se enfrentan a problemas de formalidad en las economías, ¿no? Problemas de formalidad, de cómo hacer, digamos, las pequeñas y las medianas empresas que entren a los mercados formales. Creo que aquí y en ese escenario uno puede, digamos, replicar ciertas políticas que se han usado bajo ese escenario. Se mencionaban, por ejemplo, los temas de cómo promover la asociatividad a nivel, por ejemplo, de estas redes comunitarias, cómo apoyar, por ejemplo, los temas de tecnificación, ¿cierto? Cómo modelar o ayudar básicamente la escalabilidad, por ejemplo, lo que es planes de negocio, sostenibilidad, ¿cierto? Creo que ahí hay un tema importante. Y el otro tema interesante cuando uno mira los modelos de formalización de las economías es el tema de discriminación, digamos, llamémosla positiva, ¿no? Como asimetrías o políticas que buscan de alguna u otra forma crear ciertas beneficios temporales en materia de, por ejemplo, fiscalidad, en materia de acceso a recursos. Cuando uno mira por qué, digamos, estas, de alguna forma, estas redes comunitarias no escalan o no tienen, digamos, la escalabilidad que uno quisiera, frente, digamos, a esa pregunta que tú hacías de si se requiere más de lo mismo o no, y ciertamente es importante, digamos, que estos modelos puedan explotarse donde se requiera, ¿cierto? Donde el mercado, digamos, no está llegando. Pues hay varias barreras que uno ve. Uno es el tema, obviamente, de lo que son las licencias, los permisos. Hay de alguna otra forma cierta asignación, digamos, que reconozca esos problemas de formalización y escalabilidad de la política pública puede ser importante. Los otros temas tienen que ver con el acceso, por ejemplo, a infraestructura, que ya mencionaba Agustín, pero más allá de la falta de acceso puede ser el costo del acceso básicamente a lo que es el transporte que implica el tráfico de datos para estas redes comunitarias. Creo que ahí, obviamente, las políticas de competencia, las políticas que promuevan, digamos, unas estructuras de costos más eficientes, van a permitir, más allá del financiamiento que desde la banca de desarrollo uno pueda dar, ciertamente la política pública puede, desde lo que es, llamémoslo, la formalización y la escalabilidad de ese tipo de modelos, los temas, obviamente, de tecnificación, y ahí uno puede empezar a ver cómo juegan los fondos de servicio universal, digamos, porque estos fondos de servicio universal, en lo que es, por ejemplo, la tecnificación de pymes, pues pueden aplicarse, digamos, a modelos de tecnificación, básicamente, de estas redes comunitarias. Uno de los grandes barreras es, obviamente, los costos, digamos, de tecnificación y dotación y acceso a equipos que esto implica. Y ahí, digamos, los fondos de servicio universal se han usado fundamentalmente
Por un lado, y esto explica el gran crecimiento, por ejemplo, la demanda y la de la inclusión digital en los accesos comunitarios de acceso a Internet, los telecentros, los kioscos, en fin, eso explica mucho básicamente de cómo América Latina ha crecido en su proceso de digitalización, pero básicamente los modelos de dotación y tecnificación a nivel de dispositivos podrían ser revisados a la luz de estas necesidades y permitir de alguna otra forma cierto acceso a estos fondos por parte de redes comunitarias. El otro tema tiene que ver, y me parece interesante tocarlo con lo que tú mencionabas, Sergio, es el tema de cómo escalarlos, ¿no? Y ahí hay un tema interesante, básicamente porque cuando uno y el año pasado que estuvimos viendo los modelos en Buenos Aires, en un foro que hizo la OIT, aquí creo que los modelos de redes comunitarias o la forma, digamos, de aproximación a la solución de la brecha digital no rige una concepción, digamos, tradicional de mercado, ¿no? Son modelos, digamos, de asociatividad, son modelos básicamente donde el foco no es recuperar, ¿cierto?, el costo de la infraestructura vía una tarifa, sino básicamente un modelo de sostenibilidad vía aportes, pero que de alguna otra forma, si uno le da una visión, como tú me la pides, financiera, pues son proyectos que a la larga, en alguna forma, en una localidad rural, no van a requerir, digamos, un capital, digamos, superior a $100.000, $500.000, ¿no? Y si uno piensa básicamente en cómo escalar esto, pues va a encontrarse muchas redes comunitarias haciendo pequeños proyectos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos, si yo sumo, digamos, por decir algo, 1.000 redes comunitarias, cada una con necesidades de inversión de $100.000, $500.000, pues tengo una cartera de proyectos que puede ser interesante, respetando el modelo de lo que es el modelo comunitario para oferta al servicio? Creo que ahí uno podría tratar de entender cómo estandariza los riesgos técnicos de estas redes comunitarias, cómo estandariza los problemas de demanda, cómo estandariza todo lo que es, por ejemplo, el perfil técnico de los proyectos, y por qué no pensar de alguna otra forma en crear como una cartera de proyectos de estas redes que puedan de alguna otra forma, cuando se ven, digamos, desde una perspectiva de asociatividad, acceder a mercados de capitales con todas las salvedades que implica este modelo de, por un lado, el mercado y lo que es la sostenibilidad comunitaria de estas redes, ¿no? Gracias, Mauricio. Decías $100.000, $500.000 y a Nicolás le brillan los ojos. Nicolás, pero antes de darte la palabra a vos voy a cambiar el orden y se la voy a dar a Agustín, porque en definitiva Argentina el año pasado sancionó este régimen para dar licencias a las redes comunitarias, entonces ya han evaluado un poco las distintas posturas que se barajaron acá en el panel y quería saber un poco cuál era tu lectura, Agustín, de esto. Yo creo que son un modelo que puede dar soluciones, pero coincido con Mauricio que lo complicado es la escalabilidad de eso, porque tiene que haber, seguramente Nicolás, que conoce más la problemática, lo puede explicar mejor, pero de alguna forma hay que empujar a que alguien de esa comunidad pueda asesorarse o de algún modo llegar a ese conocimiento técnico para poder desarrollar la red. Pero también coincido con él en que son dos problemas distintos. Vos tenés, por un lado, en el caso argentino, un 15% que le falta infraestructura, y como decía al principio Pablo, hay muchos que tienen infraestructura pasada y no lo contratan. Está medido internacionalmente que si el abono de Internet es más del 2% de tus ingresos, la gente tiende a no contratar el servicio. Si nosotros cruzamos eso con los deciles de ingresos de Argentina, te da bastante bien el número de la gente que tiene infraestructura pasada y no lo contrata. Y en ese sentido, el regulador de Estados Unidos tiene un programa que se llama Lifeline, de subsidio a la demanda, que creo que es una buena solución, sobre todo para los menores ingresos. Y bueno, creo que esos son los dos problemas, que necesitan soluciones distintas. Ok, gracias. Lo que les voy a pedir ahora es que las intervenciones se limiten a 3 minutos, porque nos va a empezar a correr el tiempo. Entonces, Nicolás, vuelvo a vos y te veía con ganas de intervenir, así que no te voy a preguntar nada, te voy a dejar que hables. Nada, a mí me parece muy interesante cuando se nos dan estos paneles, porque hay como una cuestión de perspectivas que todavía no está, ¿no? Para dar un ejemplo, recién hablábamos de estos números que decías que me brillaban los ojos.
Me brillan porque me parece muy loco la perspectiva que tenemos. Para dar un ejemplo, nuestra red comunitaria donde yo vivo, en el pueblito de José de la Quintana, son 70 nodos. El costo, si tuviéramos que desplegar hoy esa red, es de $14.000. 14, no 100, ni 200, ni 500, $14.000. El costo de haber desplegado 100 kilómetros de enlaces backbone entre montañas para llegar hasta la Universidad de Córdoba fue de $7.000. ¿Sí? $7.000, ¿por qué? Porque, y era este videito que no pudimos pasar, contaba justamente la historia de cómo más de 50 personas de 7 pueblos del Valle de Parabachasca se dedicaron a levantar los sitios de montaña donde estamos repitiendo la señal desde la Universidad de Córdoba hasta 7 pueblos de esa región. Si tuviéramos que hacer eso como una inversión privada, el costo de movilizarse a esas montañas, levantar a hombro el cemento a alturas de 1000 metros, la arena, el agua, el hierro, ¿sí? Levantar el shelter ahí arriba, etcétera, ¿cuál sería el presupuesto? Y probablemente ahí sí andaríamos en esos números. Pero los números para una red comunitaria son muy diferentes, ¿sí? Porque esa gente está acostumbrada a trabajar juntos para resolver problemas comunes. Y el mayor capital que tiene la comunidad es la comunidad. Y en realidad ese aporte, por eso es que cuando yo tirando números por encima, sobre los números que siempre habla Agustín, de cuánta gente hay desconectada, del porcentaje del sueldo que podrían poner, etcétera, si tuvieras que hacer hoy un subsidio a la demanda, a los 6 millones de familias que están desconectados, gastarías aproximadamente $1.200 millones por año. $1.200 millones por año. Hoy, el programa actual de ANRs para pequeñas poblaciones tiene un presupuesto de 20 y algo de millones, que todavía va ahí queriendo ejecutarse. 20 y algo versus 1.200 millones anuales para subsidiar la demanda. Entonces, me parece que hay un peligro muy grande en que pensemos, bueno, subsidiemos demanda y conectemos a los que faltan. Bueno, nos va a salir muy caro como pueblos, porque ese subsidio de la demanda lo hace la sociedad, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí hay que tener mucha precaución. Y si vamos a subsidiar algo, subsidiemos a las comunidades donde está tendida infraestructura. Las villas, por ejemplo, tienen la infraestructura tendida por al lado, pero ningún prestador los conecta, ¿sí? No los conectan. Entonces, ¿por qué no hacemos una regulación que obligue a los prestadores a conectar todos los barrios populares que tenemos relevados en el RENAVAP, que son 4.500 barrios, que tengan obligación de darles conexión al precio que cobran normalmente, pero que les den conexión, ¿sí? Es una regulación nuevamente gratuita, ¿sí? Y es solo dejarle a esa gente que haga lo que pueda hacer, que es mucho. ¿Sí? Esas comunidades hoy construyen infraestructura que funciona muy bien y a muy bajo costo, pero tienen que dar unos saltos loquísimos. De hecho, se han tenido que terminar conectando vía satélite, estando en el centro de Buenos Aires, vía satélite para poder tener un borde BGP y poder no perder las IPs que el ACNIC les otorgó. ¿Sí? Claro. Bueno, voy a seguir por Pablo, que en realidad viene un poco así la historia. Creo que podemos buscar la visión constructiva, y me parece que vos lo planteaste en tu búsqueda de modelos heterodoxos, ¿no? Tenés, digamos, frente a estas propuestas, estas ideas, ¿qué ves vos desde el sector privado? No, a ver, lo primero es que yo no quisiera que se entendiera como una opinión, una visión en contra de las redes comunitarias. Al contrario, ¿no? O sea, fantástico si la comunidad se organiza y fantástico si la comunidad hace cosas y que permitan reducir costos de despliegue y facilitar despliegues. El punto que yo hacía es que no creo que sea conveniente en el big picture, en el objetivo de cerrar la brecha digital, establecer regulaciones asimétricas que generen distorsiones y que terminen perjudicando el principal motor de cierre de la brecha digital, que es la industria de las telecomunicaciones, ¿no? Evitar esa distorsión. Eso
supone que perfectamente hay espacio para buscar modelos creativos, heterodoxos. Yo creo que Internet para Todos es una muestra de aquello. Uno podría pensar perfectamente, por ejemplo, en la Ley de Telecomunicaciones de Chile, pensando en la telefonía fija de hace 20 años, existía un mecanismo que era el de los aportes reembolsables, ¿no? El cliente que estaba fuera de la zona de cobertura podía contribuir a hacer una inversión para que se extendiera la red hasta su domicilio, y luego se establecía un mecanismo de devolución en que se iba generando una suerte de subsidio a esa inversión, ¿no? O sea, uno podría pensar en mecanismos asociativos, en que las comunidades, en que las cooperativas trabajen con la industria, con el apoyo de los reguladores, para generar modelos de extensión de cobertura o para abrir nodos, por ejemplo, si es que la infraestructura está ahí disponible. Y perfectamente se pueden utilizar modelos de operadores móviles virtuales o operadores de reventa sobre la base de servicios mayoristas, que son totalmente complementarios con la lógica de operación del mercado, que le dan un sentido propio y que son totalmente positivos en términos de favorecer la inclusión, ¿no? El problema fundamental en las zonas rurales apartadas es que los costos operacionales para las grandes empresas son muy altos, posiblemente para una organización local no lo son. Entonces, perfectamente hay espacios de complementariedad. Eso no supone per se que debe haber una gestión de red propia desde el ámbito comunitario, pero podría haberlo, si tampoco es un tema de ser blanco-negro, y uno puede buscar modelos y uno puede buscar allí encajes que permitan favorecer el objetivo, en definitiva, que es lo que quería plantear desde el principio, ¿no? El objetivo es cerrar la brecha, el objetivo es la inclusión, el objetivo no puede ser el instrumento, el objetivo no puede ser la red comunitaria per se, sino que es buscar modelos con flexibilidad, open mind, sin dogmas, ni el dogma tradicional de la industria de las telecomunicaciones, ni el dogma de las redes comunitarias como la solución que va a permitir la plena inclusión, sino que buscar modelos realmente de forma pragmática, combinando seguramente instrumentos de diversa naturaleza, pero con este principio que planteaba, o estos dos principios, el de la complementariedad, que aquello que se haga sume y que no suponga un impuesto o que suponga un desincentivo a la inversión, y otro el de la neutralidad regulatoria, que las normas sean horizontales, con excepcionalidades, por cierto, para las localidades rurales, apartadas, y uno puede ahí reducir las tasas, reducir los costos, favorecer el despliegue, generar incluso estándares de calidad que durante algún tiempo sean más laxos. Hay muchas formas para facilitar ese tipo de modelos de intervención, pero que sea para todos, que sea para todos los actores, ¿no? El Estado no debe privilegiar un modelo de intervención en particular. Por cierto, sí, generar información sobre lo que significan las redes comunitarias, capacitación. Yo con eso estoy completamente de acuerdo, ese no es el punto. El punto es que la regulación y los instrumentos sean horizontales, porque eso es lo que nos garantiza que exista esta complementariedad y que se pueda sumar el esfuerzo privado con el esfuerzo de otras iniciativas y de otros mecanismos que son perfectamente válidos y que son sin duda muy relevantes, pero que ello sume en el agregado y que eso contribuya al cierre de la brecha. Es un poco el mensaje que queremos transmitir y que, por tanto, hagámoslo. El tema no se trata de bloquear ni de cerrar. Busquemos esos mecanismos, trabajemos en esos mecanismos y hagámoslo en seriedad, sin tratar de plantear que hay unos buenos y otros malos, porque acá también a veces se mezcla un discurso de lo moral. Como que hay soluciones que son buenas desde el punto de vista moral y otras que son malas desde el punto de vista... Bueno, yo creo que ese es un error de aproximación en la discusión. Me parece que lo que está pasando es un poco lo que decís y se están dando modelos con espacios en cada lugar. Siempre le queda el desafío al regulador en balancear esos intereses, pero por lo menos vamos viendo que aparecen distintas respuestas que por ahí están fuera de lo que nosotros desde las ciudades y desde nuestra conectividad dada por sentada tenemos como respuesta. David, Nicolás hablaba de que los satélites, un poco lo que decías vos, terminan dando banda ancha en las ciudades también. ¿Cómo ves el futuro desde el sector satelital en ese sentido?
satellites sí que dan a la banda ancha a las ciudades, pero también al campo. Millones de personas en Latinoamérica tienen conectividad de banda ancha en todas las Américas. Los precios están bajando, los costos del equipamiento están bajando cada vez más. El satélite es una de las soluciones, de las muchas que hay, que existe para zanjar esta brecha, sobre todo para las comunidades remotas, también para los pobres que están en las ciudades. En mi perspectiva, la idea de zanjar esta brecha, cerrar esta brecha, no hay solamente una solución, no hay una única fórmula que garantice la solución, el cerrar esta brecha. Lo más importante, el factor más importante al traer la conectividad a las comunidades es escuchar a las comunidades, ya sea que es alguien en una capital lejana o en una capital provincial, que sepa lo que la comunidad quiere y lo que puede pagar. No hay ninguna solución única y la comunidad generalmente es la que sabe cuál es la mejor solución. Y es cierto, inclusive creo que lo mencionaste en tu primera intervención, hay algunas comunidades, especialmente indígenas en la región, que miran con algún recelo la posibilidad de conectarse a Internet y lo que ello significa, y en realidad se puede conversar con ellos sobre cuál es la conectividad que ellos quieren y quizás sí trabajar en eso, en ese interés y no ir a venderle lo que uno considera que es mejor para ellos. Carolina, te dejo una intervención nueva con respecto también quizás un poco a cómo proyectan este relacionamiento que han tenido con las redes comunitarias o quizás con otros modelos desde el ACNIC, cómo van a trabajar en el futuro. Excelente. Bueno, solo un comentario un poco al debate que se dio recién. Lo primero, digamos, me parece que las redes comunitarias buscan, en su trabajo, ser complementarias a las redes tradicionales. Solo como para aclarar, digamos, que esa es un poco la tendencia, digamos, o accionar, digamos, que nosotros vemos que buscan ser complementarias. Y después, digamos, desde la ACNIC como entidad que apoya las redes comunitarias, digamos, solo resaltar que, bueno, entendemos que las redes comunitarias no son el silver bullet, no la bala de plata, sino que son una estrategia adicional para trabajar en lograr cerrar la brecha digital. Volviendo a tu pregunta sobre el ACNIC, de hecho había una cosa que quería comentar que me parece interesante. Digamos, nosotros, digamos, nuestra manera de trabajar con redes comunitarias, bueno, como mencioné antes, tenemos este programa FRIDA, pero también, digamos, desde la organización nos planteamos como registro, digamos, de recursos numéricos, cuál es nuestro rol en facilitar que ciertas entidades pequeñas que están trabajando en llevar conectividad a zonas desatendidas, ya sean, no sé, redes comunitarias o también ISPs wireless, que bueno, también representan una comunidad muy extensa en la región, en países como Brasil, México, Colombia. ¿Cómo hacemos para que estas organizaciones salgan de la informalidad y que implica que desde el ACNIC, de vuelta como registro, contribuyamos a que salgan de esa informalidad? Entonces, bueno, específicamente estamos trabajando en acercar a estos actores quizás más pequeños de la región a nuestra organización, facilitando que se puedan convertir en miembros del ACNIC, y digamos que más allá de, digamos, recibir, digamos, una asignación de bloques, digamos, directamente desde nuestra organización, digamos, para estas entidades también significa que pueden empezar a participar con más formalidad, por ejemplo, de los procesos de desarrollo de políticas de la organización, a través de los cuales definimos cómo asignamos los recursos numéricos, pueden votar en nuestras asambleas de miembros y, bueno, básicamente empoderarse a través de los espacios de participación que ofrece el ACNIC como entidad. De hecho, el acercamiento con Altermundi y la red Atalaya Sur, que también mencioné al principio, como premiados de FRIDA, desencadenó que se hicieran miembros del ACNIC. Y bueno, esto básicamente para nosotros también plantea una vía a través de la cual como organización buscamos un poco mitigar esta informalidad que quizás no recae 100% en regulación estatal a veces. Muy bien. Mauricio, te dejo la última intervención a vos porque ya nos corre el tiempo. Sí, no, a ver, creo que me quedo con varios temas. El tema de affordability me parece clave.
trabajarlo en términos de cómo reducir los costos para estas redes comunitarias desde lo que es el acceso a infraestructura mayorista. Creo que modelos como IPT crear una palanca de valor ahí importante en la medida en que permite reducir, por un lado, dar acceso a aquellas comunidades rurales que no tienen acceso a servicios de Internet móvil, pero por el otro lado facilita y mejora la estructura de costos del transporte y eso permite una mejor sostenibilidad del negocio de la red comunitaria. El otro tema es el de la tecnificación. Creo que hay un tema importante para revisar desde el punto de vista de los fondos de servicio universal, el acceso, digamos, a estas bolsas de recursos para dotar y tecnificar a estas redes puede ser un modelo interesante a revisar. Creo que el tema de discriminación, estamos hablando de que en América Latina el 20% de la población vive en zonas rurales, son cerca de 140, 150 millones de personas. Creo que el tema es el foco, ¿no? Hasta dónde llega el operador privado con ese incentivo de mercado y dónde resolvemos los problemas con modelos que no pueden ser más de lo mismo, ¿no? Ahí creo que hay un tema de discriminación de la política, una revisión básicamente de cómo se generan complementariedades entre operadores y redes. Creo que es un tema interesante y donde hay recursos, digamos, escasos que se puedan compartir de alguna otra forma puede ser otro modelo interesante. Y el tema, quizás, Nicolás, era cuando yo hablaba de 100.000 o 500.000 dólares, me refería a que en la medida en que el financiamiento es tan pequeño, probablemente la banca comercial o la banca inclusive multilateral no le hace sentido en una visión tradicional financiar modelos digamos, como tan pequeños, ¿no? Lo que yo busco es crear, digamos, un producto, si se quiere, más atractivo para los mercados de capitales, ¿no? Entonces, creo que el tema me parece excelente lo que menciona LACNIC con todos los proyectos y lo hemos hablado también con la OIT en la medida en que estamos iniciando probablemente unos estudios para poder entender modelos de redes comunitarias, pero no creo que una o dos, sino la pregunta es cómo en ese 20% de población rural, cómo las escalamos para poder cerrar esa brecha digital, más aún cuando decía Pablo que empezamos como en un asentamiento, digamos, de la caída en la brecha digital, ¿no? Buenísimo. Pablo me pide una frase. No, solamente lo dije a la pasada al comienzo, pero de verdad lo creo. Sigue faltando una adecuada caracterización de la brecha digital. No tenemos una adecuada caracterización, un buen estudio en profundidad de dónde está, de por qué no está conectado en la región. Y eso es dramático. Y ahí creo que la OIT, la CAF, los organismos multilaterales tenemos una tarea pendiente, sin duda. Muy bien, muchas gracias. Fue más de una frase. Está todo bien. Muchas gracias. Espero que hayan tenido un arco iris, el rango de respuestas sobre lo que se puede hacer. Obviamente el objetivo de todos los que estamos acá arriba es el mismo, es resolver los lugares donde no hay acceso, donde no hay conectividad. Puede ser que no esté el estudio hecho de la brecha digital, de qué significa. Sabemos que hoy hay poblaciones, hay ciudadanos que no están conectados, el por qué es clave, por supuesto, pero hay veces que mientras nos preguntamos por qué también tenemos que estar trabajando para dar las respuestas que puedan darse aún sin tener el contexto, porque quizás hay cosas que no puedan esperar. Hoy la conectividad significa salud, significa educación, significa muchas otras cosas que antes era solamente la voz y poder conectar a la gente desde un lugar a otro. Hoy sabemos que tiene muchos otros contenidos que son que le suman urgencia a la solución. No tenemos tiempo para preguntas, tampoco me han mandado preguntas, o sea que estamos coordinados en eso, deben tener ganas de ir al cóctel. Les agradezco mucho la presencia y despidamos con un aplauso a los panelistas. Gracias. Buenísimo.